Lo que voy a revelar puede cambiar por completo tu visión sobre la espiritualidad y la realidad. Y lo más importante, puede liberarte de un sistema que durante siglos ha intentado mantenerte ciego. Lo que sabes sobre espiritualidad podría estar incompleto. Y no, por casualidad desde tiempos antiguos, las claves para comprender el universo y la propia existencia han sido ocultadas, distorsionadas y en muchos casos completamente borradas de la historia. Pero ¿por qué sencillo un conocimiento profundo y verdadero hace que un individuo sea imposible de controlar? El hermetismo no es solo un conjunto de ideas esotéricas, es un mapa codificado de la realidad, un sistema de leyes universales que rigen todo lo que existe desde las tradiciones espirituales más antiguas hasta la física cuántica moderna. Todo está conectado con estas enseñanzas, pero lo más impresionante es que la mayoría de las personas nunca ha oído hablar de esto, y aun quienes lo conocen apenas han arañado la superficie. Pero hay una pregunta intrigante: si este conocimiento tiene el poder de transformar vidas, ¿por qué ha sido sistemáticamente suprimido a lo largo de la historia? ¿Qué tiene de tan aterrador para las instituciones que gobiernan el mundo? ¿Estás empezando a ver lo que otros aún no ven? Déjame un comentario diciendo "Estoy despierto". Así sabré que este mensaje está llegando a las mentes correctas. Esto también ayudará a que más buscadores encuentren este video. Ahora vamos a adentrarnos aún más en la madriguera del conejo. Lo que estás a punto de descubrir puede desafiar todo lo que alguna vez has creído. Imagina, por un instante, que estás frente a una puerta. Detrás de ella están las respuestas a los mayores misterios de la existencia. Pero esa puerta fue sellada hace siglos, y lo peor, aquellos que detentan el poder se han asegurado de que jamás supieras que existe. El hermetismo es uno de los sistemas de conocimiento más antiguos e influyentes de la humanidad, pero ha sido ocultado, fragmentado y ionado con el tiempo. No es solo otra filosofía espiritual, es la columna vertebral oculta de prácticamente todas las tradiciones místicas y religiosas. El problema enseña algo que la sociedad nunca ha querido que sepas: el verdadero poder está dentro de ti. Las enseñanzas herméticas son la base de la alquimia, la cábala, el gnosticismo, el sufismo e incluso de religiones organizadas como el cristianismo y el budismo. Pero este conocimiento no se transmitió de la manera correcta. En su lugar, fue diluido y transformado en dogmas rituales vacíos y reglas que mantienen a las personas dependientes de una autoridad externa. Esto no fue un error, fue un plan. Y comenzó mucho antes de lo que imaginas. Si pudieras acceder a un conocimiento capaz de liberarte de cualquier sistema de control, ¿qué pasaría? Los gobernantes perderían su influencia, las religiones perderían a sus fieles, y aquellos que lucran con el miedo y la ignorancia verían su imperio desmoronarse. Fue exactamente por eso que el hermetismo fue perseguido. Durante la Edad Media, cualquier persona que estudiara alquimia o ciencias herméticas era rápidamente condenada como hereje. Se quemaron libros. Surgieron sociedades secretas para preservar el conocimiento, y el Vaticano encerró textos herméticos en sus archivos, lejos del alcance del público. Incluso con el Renacimiento, cuando hubo un breve resurgimiento del interés por estas enseñanzas, los verdaderos secretos nunca fueron completamente revelados. Continuaron circulando entre grupos cerrados, transmitiéndose solo a aquellos considerados dignos. Mientras tanto, a la población en general se le enseñaba a creer en un mundo limitado donde todo es aleatorio y está fuera de su control. Pero si esta sabiduría nunca desapareció, ¿dónde fue ocultada? ¿Y quién sigue usando este conocimiento hoy en día? ¿Estás empezando a ver lo que otros aún no ven? Déjame un comentario diciendo "Estoy despierto". Así sabré que este mensaje está llegando a las mentes correctas. Esto también ayudará a que más buscadores encuentren este video. Aunque el sistema fue suprimido, nunca se perdió por completo. Se ha preservado en órdenes iniciáticas, sociedades secretas y estudiosos que comprendieron su verdadero valor: masones, rosacruces,
la Orden Hermética del Amanecer Dorado. Todos estos grupos, en algún nivel, han estudiado y aplicado estos principios. Pero aquí está el detalle que pocos perciben. Los mismos que ridiculizan este conocimiento en público, lo estudian en secreto, mientras el mundo moderno desacredita el poder de la mente, la vibración y las leyes universales. La élite las usa para moldear la realidad a su favor. El hermetismo nunca ha tratado sobre trucos de magia o creencias supersticiosas. Siempre ha sido sobre el dominio de la mente, sobre la materia, la manera en que tus pensamientos influyen en la realidad, cómo la energía se mueve a través del universo, y cómo aquellos que comprenden estas leyes pueden manipular los eventos a su alrededor. Ahora la pregunta que pocos se hacen si este conocimiento es real y sigue en uso. ¿Por qué no escuchamos hablar del legado de Hermes, Trismegisto? Él, mucho antes de que existieran las religiones organizadas, incluso antes de que las primeras civilizaciones levantaran sus templos e imperios, ya existía un conocimiento oculto transmitido solo a unos pocos, considerados dignos. Este conocimiento no era un simple conjunto de creencias o rituales vacíos. Era un sistema completo, un mapa de la realidad, un código que guía la propia estructura del universo. Su guardián Hermes, Trismegisto, el enigmático maestro cuya existencia se confunde con el mito, pero cuyo legado moldeó el mundo de formas que pocos perciben. El nombre Hermes, Trismegisto, significa Hermes, el 3 veces grande. No fue solo un hombre, sino una fusión de sabidurías ancestrales. Sus raíces están profundamente ligadas a la antigua civilización egipcia, donde se le identificaba con el dios Tot, la divinidad de la escritura, el conocimiento y la magia. Tot era considerado el maestro de los misterios, aquel que enseñó a los sacerdotes egipcios los secretos de la creación, la conciencia y la transmutación. Cuando los griegos entraron en contacto con esta tradición, asociaron a Tot con su propio dios del conocimiento, Hermes, y así nació la figura de Hermes Trismegisto, el maestro supremo de la sabiduría hermética. Los textos atribuidos a Hermes conocidos, como el Corpus Hermeticum y las tablas de Esmeralda, fueron escritos a lo largo de siglos reuniendo fragmentos del saber antiguo. En estas escrituras se encontraban los principios fundamentales que gobiernan la existencia. Estas enseñanzas no eran meras especulaciones filosóficas, eran prácticas reales, fórmulas para aquellos que deseaban comprender y dominar las fuerzas ocultas del universo en Egipto. Estos conocimientos se transmitían dentro de los templos solo a los iniciados que pasaban por rigurosos procesos de preparación. Los misterios herméticos no se enseñaban a cualquiera. Requerían dedicación, purificación mental y espiritual, y la capacidad de comprender la realidad más allá de lo que los sentidos comunes permiten percibir. Se creía que quien dominara este conocimiento podría trascender las limitaciones humanas, alcanzar estados superiores de conciencia e incluso alterar la propia materia. Pero este saber no permaneció solo en Egipto con el tiempo, a medida que el mundo cambiaba y nuevos imperios surgían. El hermetismo fue absorbido por diversas tradiciones. Los griegos estudiaron sus principios e incorporaron estos conocimientos a sus escuelas filosóficas. Platón y Pitágoras fueron profundamente influenciados por estas enseñanzas y sus ideas sobre la naturaleza de la realidad. El alma y el universo llevan la marca de los principios herméticos. Los alquimistas medievales, por su parte, utilizaron estas leyes para desarrollar su búsqueda de la piedra filosofal, que no era más que la metáfora de la transmutación del ser humano hacia un estado de perfección. Si el hermetismo era una sabiduría tan poderosa, ¿por qué no se convirtió en la base de la espiritualidad en el mundo? ¿Por qué sus verdades fueron ocultadas, distorsionadas y convertidas en mitos? La respuesta es simple: porque enseñaba algo que iba en contra de todo lo que los sistemas de poder querían que la gente creyera. Decía que no necesitamos intermediarios para alcanzar la verdad, que no necesitamos dogmas,
instituciones o figuras de autoridad para conectarnos con lo divino, y eso representaba una amenaza directa al control de las masas. Por eso, con el paso de los siglos, el hermetismo fue siendo relegado cada vez más al olvido. El conocimiento que antes se transmitía solo a los iniciados empezó a ser considerado herético, peligroso y prohibido durante el auge del cristianismo. Por ejemplo, muchos de los textos herméticos fueron quemados y sus practicantes perseguidos. Lo mismo ocurrió con los gnósticos, los cabalistas y los sufíes, todos ellos guardianes de fragmentos de esta sabiduría. Lo que antes se estudiaba abiertamente en los templos pasó a mantenerse en secreto oculto en las entrelíneas de textos místicos, en símbolos escondidos y en las prácticas de sociedades secretas. Pero el hermetismo nunca desapareció por completo. Sobrevivió en los círculos esotéricos, en las órdenes iniciáticas e incluso en la ciencia moderna. Isaac Newton, considerado uno de los más grandes científicos de la historia, estudiaba profundamente el hermetismo y la alquimia. Leonardo da Vinci, Giordano Bruno y muchos otros grandes pensadores conocían las leyes herméticas y las aplicaban en sus descubrimientos. Y ahora, después de siglos de ocultamiento, esta sabiduría comienza a resurgir, despertando a aquellos que están listos para ver la realidad con nuevos ojos. ¿Qué sucede cuando comenzamos a aplicar los principios herméticos en nuestras vidas? ¿Cómo pueden estas leyes transformar nuestra percepción de la realidad y darnos acceso a un poder que siempre ha estado dentro de los 7 principios herméticos y su poder oculto? Aquí comienza la parte más práctica del conocimiento hermético. Lo que vas a aprender ahora no es teoría ni misticismo barato. Son las leyes ocultas que la élite usa en silencio. Si estás aquí, es porque estás listo para empezar a usarlas tú también. Nosotros existe una estructura invisible que sostiene la realidad, no importa si crees en ella o no. Si la entiendes o no, está operando en este mismo instante, gobernando todo a tu alrededor durante siglos. Solo los iniciados tuvieron acceso a este conocimiento, mientras que el resto de la humanidad vagaba en la oscuridad, atrapada en una ilusión de azar y caos. Pero la verdad es que el universo sigue leyes precisas, y quienes las dominan pueden moldear su propia realidad. Estas leyes son conocidas como los 7 principios herméticos. El primer principio, el mentalismo, afirma que el todo es mente. Esto significa que la realidad no es algo eterno. A ti es creada por la conciencia. Lo que piensas, sientes y crees se manifiesta en el mundo, a tu alrededor. Este conocimiento era bien comprendido por los antiguos maestros, pero hoy en día ha sido reducido a versiones diluidas, como la ley de atracción, que solo enseña a desear algo para que suceda. Lo que pocos entienden es que no basta con pensar en positivo. La verdadera creación requiere una alineación total entre pensamiento, emoción y acción. Por eso muchas personas intentan manifestar algo y fracasan, porque siguen operando en un nivel superficial sin comprender el verdadero poder de la mente. El segundo principio, la correspondencia, es la clave para entender la conexión entre los diferentes niveles de la realidad. Como es arriba, es abajo; como es adentro, es afuera. Esto significa que lo que ocurre en tu interior se refleja en el mundo exterior, y que los patrones del universo se repiten desde lo micro hasta lo macro. Lo que observamos en el movimiento de las galaxias se repite en el átomo. Lo que sentimos en nuestro interior se proyecta en nuestra vida. Todo es un espejo. Cuando comprendes esta ley, comienzas a ver más allá de las apariencias y te das cuenta de que los eventos a tu alrededor no son aleatorios, sino respuestas a tu propia vibración interna. El tercer principio. La vibración enseña que nada está inmóvil. Todo se mueve, todo vibra. Cada emoción, cada pensamiento, cada situación emite una frecuencia. El miedo vibra abajo, mientras que el amor y la claridad vibran alto. Por eso algunas personas parecen tener más suerte en la vida.
vibran en un nivel que atrae experiencias alineadas con esa frecuencia. Pero esto no es magia ni superstición. Es una ciencia que los antiguos ya conocían y que hoy está siendo confirmada por la física cuántica. El universo responde a tu vibración y puedes aprender a cambiar esa frecuencia para transformar tu realidad. El cuarto principio. La polaridad revela que todo tiene su opuesto, y los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado luz y oscuridad, frío y calor, amor y odio. Todo forma parte del mismo espectro. El secreto de los iniciados siempre ha sido saber transmutar estas energías. El miedo puede transformarse en valentía. El dolor puede convertirse en sabiduría, aquello que nos aprisa, y puede utilizarse como combustible para la liberación. Este principio es una de las claves más poderosas del hermetismo, pero ha sido completamente eliminado de las versiones modernas de la espiritualidad, porque enseña algo que nadie quiere que sepas. Tienes el poder de cambiar cualquier estado interno en cualquier momento. El quinto principio, el ritmo, nos recuerda que todo fluye hacia adentro y hacia afuera, todo tiene sus mareas, existen ciclos para todo en la naturaleza, en la vida, en los procesos internos. Hay momentos de expansión y momentos de contracción. Cuando comprendes esto, dejas de luchar contra las mareas de la vida, aprendes a moverte con ellas, a utilizar los momentos de introspección para fortalecerte y los momentos de ascenso para actuar con todo tu potencial. Aquellos que ignoran esta ley viven en un conflicto eterno, intentando forzar las cosas en lugar de comprender el flujo natural del universo. El sexto principio, causa y efecto, destruye la idea del azar. Nada sucede por suerte, todo tiene una causa. Aquellos que desconocen esta ley creen que sus vidas están gobernadas por fuerzas externas, por el destino o por la casualidad, pero los verdaderos maestros saben que cada elección, cada pensamiento, cada emoción genera un efecto. Nada sucede por accidente. Si sientes que tu vida está atrapada en ciclos de sufrimiento o estancamiento, es porque causas ocultas que aún no has percibido y, lo más importante, puedes cambiar esas causas y, en consecuencia, transformar tu destino. El séptimo principio. El género enseña que el género está en todo, pero esto no se refiere a lo masculino y femenino en un sentido biológico, sino a las dos fuerzas cósmicas presentes en todas las cosas. El principio masculino es activo, emisor, racional. El principio femenino es receptivo, intuitivo, creador. El equilibrio entre estas dos energías es el secreto de la manifestación. Si solo deseas, pero no actúas, nada sucede. Si solo actúas sin estar alineado internamente, desperdicias tu energía. Los grandes creadores de la historia, artistas, científicos, filósofos, siempre han comprendido y utilizado este equilibrio para transformar ideas abstractas en realidad concreta. Estos 7 principios no son teorías, son leyes inmutables que rigen la existencia. Puedes ignorarlas, pero seguir irán, operando la diferencia entre aquellos que viven atrapados en circunstancias externas y aquellos que dominan su propia realidad. Está en comprender y aplicar estas leyes de manera consciente. Pero aquí está la cuestión que pocos se atreven a plantear: si estos principios son tan poderosos, ¿por qué fueron eliminados de las enseñanzas espirituales convencionales? ¿Por qué la religión, la ciencia y la cultura popular nunca los enseñan abiertamente? La respuesta a esto nos lleva a uno de los mayores secretos de la historia: la manipulación intencional de la conciencia, la manipulación y la supresión de la sabiduría hermética humana. Si el hermetismo contiene las claves para comprender y transformar la realidad, ¿por qué ha sido sistemáticamente ocultado? ¿Por qué la humanidad ha sido alejada de un conocimiento tan poderoso? La respuesta es simple: porque un individuo que comprende estas leyes se vuelve imposible de controlar a lo largo de la historia. La espiritualidad siempre ha sido de una herramienta de poder. Los antiguos sacerdotes egipcios, los emperadores romanos, la Iglesia católica,
Los gobernantes de la Edad Media, todos ellos entendieron que para dominar a una población era necesario controlar su percepción de la realidad, y el hermetismo enseña exactamente lo opuesto, que la realidad no se impone de afuera hacia adentro, sino que se crea de adentro hacia afuera. Ese fue el mayor peligro que estas instituciones enfrentaron en los inicios del cristianismo. Las enseñanzas herméticas aún circulaban libremente. Los gnósticos, por ejemplo, comprendían el concepto de que Dios no era una entidad externa y juzgadora, sino una fuerza presente dentro de cada individuo. Esta idea amenazaba el poder de la Iglesia, que dependía de la creencia en una autoridad superior para mantener su dominio. Por ello, los gnósticos fueron perseguidos, sus escrituras fueron quemadas y su conocimiento fue sistemáticamente eliminado. El mismo patrón se repitió a lo largo de los siglos durante la Edad Media. Cualquier forma de estudio hermético como la alquimia, la astrología y la geometría sagrada fue declarada herejía. Los alquimistas, que comprendían los principios de la transmutación, fueron perseguidos. Los cabalistas, que estudiaban las correspondencias entre los planos de la existencia, fueron marginados, y aquellos que se atrevieron a afirmar que el ser humano era responsable de su propia evolución espiritual, fueron silenciados durante el Renacimiento. Hubo un breve resurgimiento del hermetismo. Grandes pensadores como Giordano Bruno y Leonardo da Vinci exploraron sus ideas, y incluso la ciencia moderna comenzó a emerger a partir de estos conceptos, pero la Iglesia y los estados rápidamente retomaron el control. Bruno, por ejemplo, fue quemado vivo por negarse a retractarse de su visión de un universo infinito, donde lo divino estaba presente en todo. Otros fueron forzados al silencio o se ocultaron en sociedades secretas para continuar con sus estudios. Con el avance de la revolución científica, se adoptó una nueva estrategia para suprimir el hermetismo. Si antes la persecución era religiosa, ahora se volvió intelectual. La ciencia pasó a estar dominada por una visión puramente materialista de la realidad, descartando todo aquello que no pudiera ser medido o cuantificado. La idea de que la mente moldea la materia, de que la conciencia tiene influencia sobre el universo, fue ridiculizada y tratada como superstición. Lo que antes era conocimiento sagrado se convirtió en misticismo, algo que debía ser despreciado e ignorado. Pero hay un detalle que pocos perciben. Mientras este conocimiento fue negado al público, nunca dejó de ser estudiado por las élites. Los mismos grupos que promueven un mundo basado en el materialismo utilizan en secreto los principios herméticos para moldear la realidad a su favor. Organizaciones como los masones, los rosacruces y otras sociedades iniciáticas han preservado este conocimiento. Mientras que el resto de la humanidad ha sido mantenido en la ignorancia, esta manipulación no se limitó a la religión y la ciencia. Todo el sistema social fue diseñado para alejar a las personas del poder hermético. Desde la infancia nos enseñan a creer que somos víctimas de las circunstancias, que el azar gobierna la vida y que debemos obedecer a autoridades externas para encontrar sentido y seguridad. Los medios de comunicación nos bombardean con miedo y distracciones, manteniendo nuestra vibración baja. El sistema educativo nos entrena para engranajes dentro de la máquina sin cuestionar la naturaleza de la realidad. Todo ha sido meticulosamente diseñado para que la mayoría nunca descubra que posee dentro de sí el poder de transformar su propio destino. Pero la supresión del hermetismo no fue total. Ha sobrevivido en símbolos, en textos cifrados, en prácticas transmitidas de generación en generación. Y ahora más que nunca está resurgiendo con el auge del Internet y el acceso irrestricto a la información. Más personas están despertando a estas enseñanzas. Lo que antes estaba reservado a círculos cerrados, ahora se está volviendo accesible para todos los que buscan la verdad. La gran pregunta es, ¿qué harás con este conocimiento? Ahora que sabes que existe un sistema oculto detrás de la realidad, que tienes el poder de moldear tu vida conforme a las leyes herméticas, ¿seguirás viviendo bajo el modelo impuesto?
¿O comenzarás a reclamar tu verdadero? ¿Estás viendo cómo todo encaja? Ahora entramos en la parte más oscura de la historia. ¿Cómo te han mantenido dormido por diseño? Quédate hasta el final, porque ahí compartiré un regalo exclusivo que puede ayudarte a aplicar todo esto en tu vida real. Este canal fue creado para personas como tú. Si valoras este conocimiento, apóyanos con un me gusta ahora mismo. Eso nos permite vencer el algoritmo y seguir compartiendo estas verdades ocultas con quienes están listos para recibirlas. Despertando el verdadero poder potencial. Saber que existe un conocimiento oculto detrás de la realidad es fascinante, pero la verdadera transformación no viene solo de entender los principios herméticos. Sucede cuando comienzas a aplicarlos. La mayoría de las personas pasa toda su vida dejándose llevar por las circunstancias, reaccionando ante lo que sucede en lugar de tomar el control. Pero el hermetismo enseña que puedes tomar las riendas de tu propia existencia y créeme, eso lo cambia todo. El primer paso es comprender que todo empieza en la mente. No eres un simple observador pasivo del mundo. Estás moldeando constantemente la realidad a tu alrededor con tus pensamientos, emociones e intenciones. El principio del mentalismo afirma que el todo es mente, lo que significa que tu experiencia de vida refleja aquello que crees y aceptas como verdad. Si te ves como una víctima, el universo reforzará esa creencia. Si te ves como un creador, empezarás a notar oportunidades, donde antes solo veías obstáculos. Pero simplemente pensar en positivo no es suficiente. El universo responde a la frecuencia de tu vibración, y esto implica no solo tu mente, sino también tus emociones y acciones. El principio de vibración enseña que todo está en movimiento y que la energía que emanas atrae experiencia que están en sintonía con ella. Si vibras en la frecuencia del miedo, seguirás atrayendo situaciones que refuercen ese estado. Si elevas tu vibración con emociones más altas, como la gratitud y la confianza, notarás que tu realidad empieza a transformarse. La clave está en alinear pensamiento, emoción y acción. Si quieres cambiar tu vida financiera, por ejemplo, no basta con visualizar riqueza. Mientras sigues vibrando en la escasez y actuando con miedo a perder dinero, necesitas pensar como alguien próspero, sentir esa prosperidad como si ya fuera real y tomar acciones coherentes con esa realidad. Lo mismo aplica a cualquier aspecto de la vida: salud, relaciones, crecimiento espiritual. El hermetismo no enseña solo a desear cosas, sino a convertirte en la persona capaz de manifestarlas. Otro principio esencial es el de la polaridad. Todo en la vida tiene su opuesto, y los extremos son solo variaciones del mismo fenómeno. Esto significa que puedes transmutar cualquier estado interno. El miedo puede convertirse en valentía. La duda puede transformarse en certeza. El secreto está en desplazar tu percepción a lo largo del espectro emocional. Los alquimistas no solo buscaban transformar el plomo en oro, entendían que la verdadera alquimia ocurre dentro del propio ser. Cuando dominas tu polaridad, dejas de ser esclavo de tus emociones y empiezas a usarlas como herramientas de evolución. El principio del ritmo nos enseña que todo en la vida es cíclico. Habrá altibajos, momentos de expansión y momentos de contracción. Aquellos que ignoran esta ley sufren, pues intentan resistirse a las fases de repliegue. Pero los iniciados saben que estos ciclos son naturales y que es posible aprovechar su flujo a favor cuando llega un ciclo de contracción en lugar de desesperarte. Úsalo para estudiar, perfeccionar tus habilidades y prepararte para la próxima ola de crecimiento. Esta comprensión cambia por completo la manera en que enfrentas los desafíos de la vida. Otro principio poderoso es el de causa y efecto. Nada sucede por casualidad. Si no creas conscientemente la realidad que deseas, terminarás siendo arrastrado por los efectos de las intenciones y acciones de otras personas. Esto significa que si no tomas el control de tu mente y tus decisiones, siempre estarás a merced del mundo exterior.
Los iniciados no esperan a que la vida cambie, para entonces actuar primero, cambian internamente y luego ven reflejada esa transformación en el mundo exterior. Por último, el principio de género nos enseña que es necesario equilibrar las fuerzas masculina y femenina dentro de nosotros. El lado masculino es acción lógica, planificación. El lado femenino es intuición, creatividad, conexión con lo invisible. El mundo moderno enfatiza demasiado la acción sin propósito, llevando a las personas a un estado de agotamiento constante. Pero cuando aprendes a equilibrar estos dos aspectos, actúas en el momento adecuado, con la estrategia correcta y los resultados fluyen. Naturalmente, aplicar el hermetismo en la vida real no requiere rituales complicados ni pertenecer a sociedades secretas. El conocimiento está aquí al alcance de tu mano, pero solo tendrá valor si lo pones en práctica. Puedes seguir viviendo en piloto automático, atrapado en las creencias limitantes que te impusieron, o puedes empezar ahora mismo a tomar el control, elevar tu conciencia y usar estas leyes a tu favor. La elección siempre ha sido tuya, pero ahora eres consciente de ella. ¿Qué harás con este canal? Fue creado para personas como tú. Si valoras este conocimiento, apóyanos con un me gusta ahora mismo. Eso nos permite vencer el algoritmo y seguir compartiendo estas verdades ocultas con quienes están listos para recibirlas. Esto sí has llegado hasta aquí, felicidades, no porque este haya sido solo otro video informativo, sino porque la verdad que se compartió aquí no es para cualquiera. Muchas personas viven toda su vida sin siquiera sospechar la realidad oculta detrás de las apariencias, pero ahora tú lo sabes, y una vez que lo sabes, no hay vuelta atrás. Ahora quiero compartir algo especial contigo. Como seguidor del canal, El Poder de la Mente. Estás a punto de embarcarte en un viaje único de autoconocimiento y transformación mental. Te presento El Arte del Pensamiento Positivo, un ebook revolucionario que redefinir tu realidad mental. Como creador de este contenido y líder del canal, El Poder de la Mente, comparto contigo mis experiencias más profundas y aprendizajes valiosos. Cada capítulo de este ebook es un reflejo de mi propio camino lleno de lecciones prácticas que he vivido y transformado en sabiduría. No dejes pasar esta oportunidad de transformar tu vida. Haz clic en el enlace del comentario fijado y comienza hoy mismo tu viaje hacia el autoconocimiento y la positividad. Recuerdo la primera vez que me encontré con estas enseñanzas, fue como si un velo se rompiera frente a mis ojos. De repente todo tenía sentido. Los pones de la vida, las fuerzas invisibles que siempre han estado en juego, la forma en que nuestros pensamientos moldean nuestro destino. Pero junto con esa comprensión vino un peso. La responsabilidad. Conocer la verdad significa que ya no hay más excusas. No puedes seguir culpando al destino, la suerte o cualquier otra fuerza externa. Todo siempre ha estado dentro de ti, y eso lo cambia todo. Si este contenido tuvo sentido para ti, si algo dentro de ti despertó, dime en los comentarios. Lo he comprendido. Esto me ayuda a saber que este mensaje llegó a aquellos que realmente estaban listos para escucharlo. Y por supuesto, si aún no te has suscrito al canal, hazlo. Ahora no sirve de nada entender los secretos del universo y olvidar activar la campanita. Después de todo, incluso la iluminación necesita un pequeño empujón del algoritmo. Ahora, antes de irte, tengo un desafío para ti. Hay 2 videos en pantalla y te aseguro que uno de ellos te llevará aún más profundo en este conocimiento. Pero la pregunta es ¿cuál? Uno de ellos contiene algo que pocos están preparados para ver. El otro puede ser exactamente lo que faltaba para que todo encaje. La elección es tuya, pero recuerda, nada sucede por casualidad. Lo que viene a continuación puede ser aún más revelador. No cierres este video sin elegir tu próximo paso. Lo que decidas ahora puede marcar tu entrada al círculo de los verdaderos iniciados.